Vale. Moltes gràcies a tots i totes per l'assistència d'avui. Avui tindrem una dinàmica de si voleu fer qualsevol pregunta, podeu aixecar la mà de forma virtual i obrir el micro, o si ho considereu oportú podeu escriure-les pel xat i jo mateix les traslladaré a mesura que surtin a Pablo. La jornada tècnica d'avui ens planteja una pregunta: com afrontar els reptes del sanejament autònom i l'aprofitament de l'aigua en entorns sense accés a xarxes urbanes. Aquesta jornada ofereix una perspectiva pràctica i informativa sobre solucions sostenibles en depuració i recuperació hídrica. La sessió d'avui serà conduïda per Pablo Kaiser, tècnic de l'empresa Premier Tech. Sisplau, Pablo, et dono la paraula quan tu vulguis. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Muchas gracias a Eduardo y todo el equipo de la COAC por darnos la oportunidad de presentar este tipo de soluciones al Colegio de Arquitectos que creemos que puede dar un gran valor añadido a sus diseños y futuros proyectos. ¿Quieres comienzo ya? Comparto. Por favor, sí. Pantalla. Sí, vale. La jornada tècnica d'avui serà impartida en castellà per Pablo, però si teniu qualsevol pregunta, qualsevol dubte, la podem fer en català, sempre que vulgueu. Sí, intentaré. No hablo catalán, pero bueno, si hay alguna pregunta ahí que da igual que sea en castellano o en catalán, intentaremos responderla de la mejor manera posible. Como comentaba un poco Eduardo, yo prefiero que si tenéis preguntas, yo voy a intentar tener el chat abierto en todo momento. Si queréis hacerlo levantando la mano y hacemos una conversación. Si no, alguna pregunta que tengan pueden ponerla en el chat y me gustaría más que fuera así un tipo conversación que no tipo monólogo para que voy a estar aquí hablando un rato. Entonces, sin más, voy aquí a avanzar, me voy a poner el chat aquí cerca. Y nada, un poco como ya ha presentado Eduardo, la ponencia de hoy o la jornada de hoy vamos a enfocarla en gestión sostenible de aguas residuales y fluviales dentro de proyectos normalmente o de vivienda unifamiliar o incluso pequeños proyectos de servicios y comunales. Aquí comienzo con un proyecto que a mí personalmente me gustó mucho participar y creo que fue una buena referencia que tenemos en los Pirineos, que es un sistema la depuradora, el sistema de depuración que vamos a hablar ahora más adelante, pero en un proyecto que hicimos en un refugio en montaña en la zona de Huesca, muy cerquita ahí del Val de Arán. Y es un refugio de montaña que está a 2.500 metros de altura, no tiene, como ven, se tuvo que enviar todo por helicóptero, no tiene carretera, está abierto todo el año, o sea que tiene uso durante todo el año. Y aquí lo que instalamos es nuestra depuradora EcoFlow para poder depurar las aguas de acuerdo a la normativa vigente en Aragón, que en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y también es importante señalar que se hizo una mejora del sistema que tenía ya instalado. ¿Vale? El sistema que se instala en origen en 2018, o sea, es un refugio que es bastante nuevo, no cumplía los requerimientos. Aquí se vierte directamente, ven que hay un ibón aquí en la parte de abajo, entonces se vierte directamente a cauce, no es posible infiltrar en el terreno. Entonces, la Confederación obligó al refugio a mejorar este sistema. Entonces, al final está compuesto por una fosa séptica normal y 2 biofiltros EcoFlow en paralelo, que ahora veremos mucho más en detalle en qué consiste esta tecnología. Esto es un poco el resumen de la jornada de hoy. Vamos a hablar, por un lado, de depurar y reutilizar las aguas residuales sin tener un aporte energético, sin tener un consumo de energía. Y por otro lado, recuperar esas aguas de lluvia como como un recurso gratuito de fuente de agua no potable. ¿Vale? En Premier Tech somos una empresa que somos fabricantes, pero aparte de eso nos gusta involucrarnos en los diseños y en los procesos tanto de construcción como incluso postventa. ¿Vale? Tenemos un equipo técnico, tenemos una oficina en Ripollet,
cerquita de Barcelona, donde podemos ayudaros a realizar todo el asesoramiento técnico, diseño del proyecto, cualquier duda que tengan incluso con temas de legalización de vertidos y demás, podemos dar servicio a todo eso. Luego, aparte, la parte de montaje y puesta en marcha del proyecto en cuestión y mantenimiento y postventa, ¿vale? Tenemos un equipo de mantenimiento. Tenemos un equipo de mantenimiento propio, también depende de la zona donde sea el proyecto, puede ser que sea con una empresa asociada a nosotros. Entonces, bueno, que sepan que Premier Tech al final es una empresa que intentamos dar soporte a nuestros partners en todo el ciclo. ¿Qué tipología de proyectos hacemos? Pues en cualquiera de los productos que fabricamos, hacemos proyectos tanto para vivienda unifamiliar o sector unifamiliar, turismo rural o pequeñas instalaciones. Y luego también en depuración trabajamos hasta poblaciones de 2.000 habitantes, ¿vale? Esto normalmente pues eso, son pequeñas poblaciones que, pues con un uso estacionario, más complejas de hacer el diseño, y al final un poco esto es donde nosotros nos centramos principalmente. Ya entrando aquí en harina, como se dice, cuando no disponemos de una red de saneamiento cercana, es decir, cuando vamos a realizar una instalación que no tenemos o no podemos conectarnos a la red municipal de saneamiento, vamos a tener que hacer una depuración autónoma, que se llama un saneamiento autónomo. Es decir, vamos a tener que depurar las aguas residuales que salen de la vivienda in situ, en el lugar donde se producen, para cumplir una serie de requerimientos, una serie de parámetros que en función de dónde se vaya a realizar el proyecto, vamos a tener unos límites de descarga o unos límites de vertido diferentes. Aquí pongo el subtítulo de la gran olvidada porque muchas veces a nosotros nos llegan los proyectos ya cuando están en fase de obra y en fase ya casi de empezar a vivir, ¿no? La depuración en construcción en general muchas veces queda en el último término, ¿vale? Entonces al final se instala pues, o en zonas que no son los más convenientes o si dimensionan de una forma deprisa y corriendo y no al final no cumplen la normativa. Entonces, a nosotros, siempre que sea posible, nos gusta estar desde el inicio del proyecto para así acompañaros en cualquier fase de desarrollo del proyecto e ir viendo primero qué equipo es el que mejor se adapta a ese tipo de proyectos, la localización, qué cosas tenéis que tener en cuenta a lo largo de vuestro desarrollo del proyecto, ¿vale? Y así, en el momento de la obra, ya tenemos la mayor parte de la información y podemos realizar instalaciones lo más acordes a nuestros manuales. Aquí quería hacer para intentar hacerlo un poco más dinámico, una pregunta, a ver si alguno podéis adivinar o qué porcentaje creéis que hay de cobertura de la red de saneamiento pública en todo el territorio nacional. ¿Vale? Si estamos por encima de un 95, de un 90, de un 85, de un 80. Si queréis escribir en el chat, dejo unos segundos para bueno, ver que si sabéis un poco o tenéis alguna idea de cuál puede ser este porcentaje. Veo ya un 80, aquí 65. Vale, bueno, más o menos. Vale, un 30. Oyer, Oyer y Pilar poco optimistas. Estamos, a día de hoy, estamos en torno entre un 80 y un 90%, ¿vale? Esto también hay que tener en cuenta que hay muchos datos, hay mucha información que no está disponible, hay muchas instalaciones que no están dentro de la legalidad, no es que estén fuera de la ley, pero no están registradas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de todo lo que está registrado en el territorio nacional, más o menos entre un 80 y un 87, un 85 y un 87% es lo que tenemos conectado a la red, ¿vale? Aquí al final, tened en cuenta que en España son más de 8.600 municipios, si no recuerdo mal, y la gran mayoría son de menos de 50.000 habitantes. Creo que más de 6.000 y pico son menos de 50.000 habitantes. Y luego, aparte de aquí, todo lo que son viviendas aisladas, pedanías y demás, que a día de hoy
todavía no tienen muchas de ellas ni red de alcantarillado. Aquí un poco solo para resumir lo que es la legislación que tenemos a día de hoy en España, como a términos generales. En España tenemos un Real Decreto, que es el Real Decreto 509, que tenemos unos parámetros que tenemos que cumplir a la salida de la depuradora, pero luego en cada territorio, bueno, no en cada territorio, pero en cada o bien confederación o cuenca hidrográfica, o incluso hay cuencas, por ejemplo, la cuenca mediterránea andaluza, zonas que no es solo cuenca hidrográfica de un río, diferentes cuencas, vamos a tener diferentes alteraciones a este Real Decreto o diferentes ajustes a este Real Decreto. Y es aquí, me imagino, aunque entiendo que la mayoría sois colegiados de Cataluña, pero podéis hacer proyectos, os puede llegar un proyecto en cualquier parte del territorio, ¿vale? Entonces, que sepáis que en función de donde esté el territorio, vamos a tener que tener un permiso vamos a tener que hacer ese permiso de vertido a un organismo diferente, ¿vale? En otros países normalmente es un organismo único, nacional, lo cual simplifica mucho todo lo que es el papeleo y la gestión de esto, pero en España tenemos más de 20 organizaciones diferentes, organismos diferentes para gestionarlo. Incluso dentro de Cataluña, en función de dónde sea el proyecto, puede ser Confederación del Ebro, puede ser la Cuenca Pluvial de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua, sí que es verdad que intenta resumir un poco, englobar todo esto, pero bueno, Islas Baleares tiene otra, entonces bueno, que sepáis un poco que en función del proyecto vamos a tener que aplicar a un organismo diferente. Otra cosa que es obligatoria para instalaciones, sobre todo pequeñas, es todo el sistema de depuración que se vaya a instalar en un proyecto de menos, lo que se llama menos de 50 habitantes equivalentes. Es obligatorio que la tecnología que se vaya a instalar tenga el marcado CE. ¿Vale? Este marcado lo que hace es una garantía de cumplimiento de la legislación, una legislación europea, que al final este Real Decreto que veíamos en la diapositiva anterior es nuestra transposición para España. Y esto lo que es declarar unos rendimientos, ¿vale? Entonces, al final no es el fabricante el que dice cuál es el rendimiento de sus equipos, sino que es un marcado externo, una certificación externa. Entonces, esto es muy importante de cara al final con las confederaciones, pues normalmente lo deberían pedir siempre para justificar que esa tecnología que se va a instalar cumple sus requerimientos mínimos de vertido. Entonces vamos a entrar ya un poco en lo que es en la tecnología, ¿vale? El biofiltro EcoFlow, os comentaba, es una depuración sin consumo de energía. Y es una depuración pasiva basada en lo que se llama a día de hoy, que es un concepto bastante amplio, que es basada en la naturaleza. Estamos utilizando un filtro natural de cáscara de coco para tratar y depurar esas aguas residuales. También deciros, hoy este año, en el 2025, hacemos 30 años de esta tecnología. Es una tecnología que nació en Canadá en los años 90. Desde el año 2005-2007 ya está implantada en Europa. Y bueno, es una tecnología que nació cuando no existía nada más en el mercado que fuera una fosa séptica y una infiltración natural en el terreno. ¿Vale? Entonces, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, en esos años en Canadá Ahora sí. se empezó a comprobar que había muchos problemas de calidad en las aguas, en las aguas freáticas y en los lagos. Entonces empezó a pedir requerimientos de tecnologías que trataran un poquito más avanzado que una fosa séptica y una infiltración en el terreno, ¿vale? Entonces, el biofiltro EcoFlow es una tecnología única en el mercado por estos tres puntos principales. Primero, como os decía, no consume electricidad. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver todo el proceso. Entonces, no necesitamos tener conexión a la red eléctrica. Puede ser una vivienda aislada, puede ser un hotel rural aislado que tenga unos paneles solares, unas baterías y demás, pero no vamos a necesitar ningún aporte de electricidad para lo que sería la depuración. Vamos a ver también más adelante, pero comentaros que es la tecnología con la menor huella de carbono del sector. Sobre todo esto está certificado en Francia, como veremos más adelante, porque es el país a día de hoy de la Unión Europea más avanzado en este tema de certificaciones de sostenibilidad. Y en Francia obliga a que todos los componentes de una edificación están obligados a tener un marcado de sostenibilidad, ¿vale? En este caso, las depuradoras
autónomas también tienen que tener este marcado y veremos un pequeño esquema comparativo con las diferentes tecnologías. Y luego otro punto muy importante también es que es una instalación sencilla. Aquí, como veis, es un equipo que está ya todo montado de fábrica. Hay que hacer unos pequeños ajustes una vez instalado, pero es básicamente conectar una tubería de PVC de entrada y hacer una tubería de PVC de salida, ¿vale? Y unir la fosa séptica con el biofiltro. Vamos a ver todo esto un poquito más en detalle, pero lo que son todos los componentes internos ya vienen completamente montados de fábrica. A veces supone el reto, por ejemplo, el proyecto que os marcaba al inicio, este proyecto en el refugio de Jauset, ahí en Huesca. El reto era el transporte en helicóptero y bueno, por el peso, la época del año se instaló en julio, altas temperaturas, el helicóptero no podía subir el peso del equipo al completo, entonces tuvimos que sacar el coco, bueno, no sacarlo, no montarlo en fábrica y lo tuvimos que instalar a mano una vez se montaron los equipos, ¿vale? Pero es un caso aislado. También es posible en caso de que sea un proyecto similar, pero bueno, en el 99% de las situaciones viene todo completamente montado de fábrica. Este es un punto también muy importante y creo que para vosotros que diseñáis y trabajáis con tantas marcas y trabajáis con tantos componentes y muchas veces pues al final no podéis saber de todo o tener conocimiento detallado de todo. Hace 30 años, cuando se desarrolló esta tecnología, el objetivo principal era que fuera sencillo, que no tuviera componentes electromecánicos, que el mantenimiento lo pudiera hacer incluso casi el propio usuario y que no tuviera problemas. ¿Vale? Que tener el mínimo número de problemas durante toda su vida útil, que más o menos la vida útil de un equipo de estos está en torno a los 50 años de vida. ¿Vale? Entonces, eso fue el foco inicial y al final el desarrollo del producto, lo que es el proceso de depuración es exactamente igual desde 1995, ¿vale? Entonces es un funcionamiento autónomo 24/7, no tenemos componentes electromecánicos, no tenemos un cuadro de alarma que un día nos va a saltar una alarma a las 3 o las 4 de la mañana porque no funciona un compresor o no funciona una electroválvula o no funciona otro tipo de componente. No vamos a tener obstrucciones, muchas veces ocurre que con otras tecnologías, pues a lo mejor se puede obstruir el sistema y el agua vuelve para atrás, vuelve hacia la vivienda o vuelve hacia el edificio, da malos olores y demás. Entonces, esta tecnología, el diseño principal y el objetivo principal fue dar una solución a los clientes que no tuvieran ningún tipo de problema en el futuro. Aquí, nosotros, como comentaba un poco al inicio, al inicio era un poco en toda nuestra tipología de proyectos, pero aquí hablando del biofiltro EcoFlow, es básicamente esto. Nosotros nos dedicamos, somos fabricantes, ¿no? Nosotros fabricamos la solución y os ayudamos a diseñar cuál es la mejor opción para vuestro proyecto. Pero al final vosotros ponéis el proyecto, y a nosotros dejadnos la parte de depuración, ¿vale? Nosotros, como os decía, os podemos dar servicio y ayuda en todo el ciclo del proyecto. Proyectos unifamiliares, proyectos de turismo. Aquí vemos otro refugio de montaña, en este caso en Navarra. Aquí vemos una residencia de tercera edad en Andalucía. Diferentes tipologías de proyecto en el cual al final muchas veces necesitamos una depuración autónoma y en gran parte de las situaciones la empresa, el proyectista, en este caso podéis ser vosotros perfectamente, pues el conocimiento no es tanto al detalle. Entonces, no tengáis ningún problema en hacernos cualquier tipo de consulta y pregunta para vuestros futuros proyectos. Entonces, ¿en qué consiste la depuración? Es un proceso muy sencillo. Vamos a tener una primera etapa donde tenemos una fosa séptica. En esta fosa séptica vamos a separar los componentes decantables, ¿vale? Vamos a ver un poquito más en detalle ahora en la siguiente diapositiva. Una segunda etapa donde vamos a tener el biofiltro, es donde se filtra y se depura el agua residual, ¿vale? En la fosa séptica no hay depuración, bueno, se comienza a depurar, pero los valores que sale, el agua que sale de una fosa séptica, no puede verterse directamente a un cauce, ¿vale? Se tendría o bien que infiltrar directamente en el terreno o pasar a través de un biofiltro EcoFlow, ¿vale? El Real Decreto que hablaba al inicio, el 509,
los límites que obliga de descarga, una fosa séptica sola no cumple, ¿vale? Eso creo que es un concepto que quiero que quede claro en esta ponencia. Y luego, tras el biofiltro, lo que vamos a tener es, o bien en función del proyecto y en función de la confederación, en función del permiso de vertido que vamos a tener, o bien se infiltra en el terreno para devolver el agua al terreno, o bien en algunas situaciones, como veíamos en este refugio en Huesca, se puede verter directamente a cauce, ¿vale? Normalmente, cuando se vierte a cauce, pues al final vamos a tener que hacer una serie de controles más exhaustivos, nos va a pedir la Confederación, pero bueno, que sepáis que con esta tecnología no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, ¿en qué consiste la primera etapa? La fosa séptica. La fosa séptica, os comentaba, es una separación en tres capas. Comenzamos a tener una pequeña degradación orgánica, una pequeña reducción orgánica, de carga orgánica, pero al final lo que se dedica a la fosa séptica es a separar, ¿vale? Vamos a tener en la entrada, vamos a tener un deflector en la entrada, que lo que hace es reducir la velocidad de entrada del agua dentro de la fosa para evitar que se remuevan estos fangos que se han ido decantando durante el tiempo. Vamos a tener un agua clarificada en el medio y lo que son las grasas y jabones que van llegando en esta agua residual se van a poner una capa, como tienen menor densidad que el agua, se van a quedar en una capa flotante. Entonces, este agua clarificada que vamos a tener más o menos en el medio va a salir a través de un prefiltro hacia, para continuar la siguiente etapa. ¿Vale? Nosotros en Premier Tech siempre instalamos prefiltro a la salida. Es un prefiltro, vamos a ver ahora, es un prefiltro de plástico lamelar que reduce muchísimo los sólidos en suspensión que continúan la siguiente etapa. Y esto es muy importante. Cuantos menos sólidos salgan a la siguiente etapa, mejor va a funcionar. Al final, da igual cuál sea la siguiente etapa de la fosa séptica, si salen muchos sólidos, lo que va a hacer es como una obsolescencia programada, va a colmatar el siguiente sistema. ¿Vale? Entonces, con este prefiltro nosotros reducimos entre un 80-85% de los sólidos en suspensión y esto lo conseguimos que mejore muchísimo más el rendimiento del equipo y de la depuración completa. Entonces, tenemos dos modelos para fosas por debajo de 8.000 litros, lo que normalmente sería residencia más unifamiliar. Tenemos este prefiltro, el PF17. Y por otro lado tendríamos para volúmenes mayores o caudales mayores este prefiltro 525. Entonces, los dos son equipos que os comentaba desde el inicio, que el mantenimiento sea sencillo, ¿vale? Entonces, el objetivo de estos prefiltros es, si como tenemos que hacer el mantenimiento con cierta frecuencia para un proyecto unifamiliar, se hace una vez por año, para un proyecto a lo mejor un hotel rural o un camping o otro tipo de instalaciones o, por ejemplo, esa residencia de tercera edad, pues recomendaríamos hacer entre 2 y 3 veces el mantenimiento al año, ¿vale? Para el prefiltro PF17 es muy sencillo, se extrae del depósito y tiene una conexión de manguera de riego normal. Entonces, con un contralavado, con la presión del agua normal, vamos a hacer un contralavado de ese filtro y vamos a limpiar el filtro de dentro para afuera. El 525 es otro tipo de sistema. Aquí hay que extraer el filtro y limpiarlo con una manguera a presión por fuera, ¿vale? Los dos necesitan más o menos la misma frecuencia. Sí que es verdad que el PF17 al tener este sistema de manguera pues es mucho más sencillo, mucho más limpio e incluso lo podría realizar el propio usuario de la explotación. Nosotros ofertamos normalmente cuando vendemos nuestros equipos, ofertamos el mantenimiento. Al final, las aguas residuales, pues necesitas tener cierta formación y cierto control sobre todo de posible contaminación y enfermedades, ¿no? Entonces siempre recomendamos hacerlo todo con bastante seguridad. Por otro lado, terminada la etapa 1, que es una etapa muy sencilla, el tratamiento primario con una fosa séptica, pasamos al tratamiento secundario, que es verdaderamente donde se produce la depuración. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, es un equipo para 12 habitantes. Este es el mismo modelo que instalamos en el refugio de Jauset, aunque en ese caso instalamos dos. ¿Vale? Entonces, como veis, viene ya todo completamente montado de fábrica y es unir tuberías de PVC. Os comentaba un poco el tema al inicio, el tema de la sostenibilidad. Al final, otro de los objetivos que teníamos nosotros en Premier Tech cuando lanzamos el primer biofiltro era usar
un medio natural o un medio lo más orgánico posible. El medio tradicional es el filtro de arena, vamos, lo que es básicamente una infiltración en el terreno. Entonces, al final, el filtro de arena es un material inorgánico bueno, pues que no se puede renovar y demás. Entonces, nuestra búsqueda fue en buscar un medio natural que fuera renovable y en un futuro compostable. Entonces, nosotros, después de hacer diferentes ensayos con diferentes medios naturales, llegamos a la conclusión que la cáscara de coco, específicamente la cáscara de coco de la zona del Índico, nosotros tenemos nuestras fábricas propias de Premier Tech en Sri Lanka y en la India, de reutilización y revalorización de la cáscara de coco. ¿Vale? Porque al inicio el coco, como sabéis, como conoceréis, y muchos de nosotros comemos alguna vez, con cierta asiduidad, se utilizaba principalmente la carne de coco y el agua de coco para la industria agroalimentaria, pero la cáscara iba a vertedero. Entonces nosotros le dimos una revalorización a este residuo, ¿vale? Utilizándolo como medio filtrante, medio depurador durante su vida útil, que son unos 12-15 años. Cada 12-15 años tenemos que renovar este coco, ¿vale? No hay que hacerlo, no hay que hacerlo con altas frecuencias, cada 12-15 años, y cuando hacemos el mantenimiento con regularidad, incluso podemos ver si esta vida útil se pudiera aumentar. Tras su aplicación o su uso como depurador, y al renovarlo, al extraerlo, lo podemos compostar y lo podemos volver a reutilizar al final como abono orgánico, ¿vale? Entonces, con esto cerraríamos el ciclo completo del equipo. Y en la gráfica de la derecha, lo que os comentaba es el estudio que se hizo en Francia con diferentes tecnologías y su huella de carbono o la producción de CO2 equivalente por metro cúbico de agua tratada en 50 años, ¿vale? Entonces vemos que la tecnología EcoFlow es la tecnología con esta huella de carbono eh, o esta producción de CO2 equivalente la más baja a 50 años, comparándola con la segunda tecnología, que es también una tecnología nuestra de Premier Tech, que solo comercializamos en Francia, comparándola con equipos de oxidación total, que son los comúnmente llamados oxidación total o SBRs, ¿vale? Nosotros en Premier Tech también fabricamos este tipo de soluciones, tanto para pequeños caudales, vivienda unifamiliar, como para grandes soluciones. Y lo que era el sistema tradicional o filtro de arena, que sería una fosa séptica con un filtro de arena, ¿vale? Al final vemos que esta tecnología o esta solución es la huella de carbono es la más elevada, ¿vale? Entonces, es un poco para que tengáis una idea también de que es una solución los que tengáis una visión, hagáis proyectos más enfocados en la sostenibilidad o tengáis clientes enfocados en la sostenibilidad, pues podéis dar también este valor añadido a vuestro proyecto. Aquí vemos un pequeño detalle de los diferentes componentes del biofiltro. Una ventaja que tenemos es que tenemos una tapa rectangular, un acceso bastante amplio al biofiltro. De esta forma, para todo lo que es mantenimiento de los equipos, tenemos un amplio acceso y podemos siempre limpiar por dentro con gran facilidad. El sistema está compuesto por un descargador basculante. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona y es más sencillo verlo ahí. Un descargador basculante, unas placas de distribución que ayudan a distribuir este agua por toda la superficie del coco, 60 centímetros de altura de cáscara de coco, y a la salida tenemos también un sistema o un espacio donde o bien sirve como arqueta de muestras. Hay muchas confederaciones que piden cierto muestreo durante o una vez al año o durante periodos del año o incluso una vez más avanzada la instalación. Y también se podría poner en caso de que el vertido se tenga que hacer más lejos o a una altura, a una cota superior a la salida, porque la salida por gravedad estaría en la base del equipo, pues podríamos instalar una pequeña bomba, un pequeño bombeo para enviar este agua a otro punto de descarga, ¿vale? Que normalmente no es, intentamos siempre usar la gravedad pues para
fomentar esta ventaja, sobre todo de que el equipo no necesita energía eléctrica, entonces vamos siempre a intentar al máximo evitar el uso de un bombeo a la salida. Entonces, aquí veis en este vídeo, a la derecha, cómo funciona el equipo. Aquí veis el agua que llega de la fosa séptica. ¿Vale? Bueno, en este caso normalmente no es el caudal, pues podéis imaginar, no es el caudal normal de una instalación, pero estamos durante el arranque, entonces se está llenando la fosa de agua, entonces este agua de la fosa llega al descargador y con el peso propio del agua se va distribuyendo entre las placas de distribución, ¿vale? Veis aquí unos agujeritos en las placas para que la distribución sea homogénea en toda la superficie del coco. Y luego, como veis en este dibujo de la izquierda, el agua se va infiltrando a través del filtro de coco y ya sale por abajo completamente depurada, cumpliendo el Real Decreto, nuestro marcado CE y, por supuesto, todos los límites de descarga de las confederaciones. ¿Por qué usamos, no? Ya he estado explicando algún punto de esto, pero ¿por qué nos hemos decantado por el coco? ¿Por qué creemos que este es el mejor medio medio natural para el tratamiento de las aguas residuales? Y bueno, el primer punto que es 100% vegetal, dentro de nuestro objetivo de sostenibilidad dentro de la empresa, era un punto bastante importante. Entonces estuvimos valorando diferentes tipos filtros naturales. Y al final nos decantamos por el coco, por estas características que vamos a ver a continuación. Entonces es un filtro natural, no tiene ningún aditivo químico, no tiene ningún tipo no hay que añadir enzimas, no hay que añadir, muchas veces nos preguntan si hay que añadir para el arranque, ¿no? Enzimas o bacterias pues para producir, ¿no? Para ir creando estas bacterias. Al final las bacterias que se van desarrollando en la superficie del coco son bacterias naturales que salen con las aguas residuales, ¿vale? Y luego al final os comentaba también este punto de que es compostable y se puede volver a reutilizar. Entonces, un punto importante que es al final hace parte de nuestra patente es la granulometría. Lo que tenemos aquí es una mezcla entre trozos de cáscara y fibras, ¿vale? Esto hace que tengamos muy baja o baja compactación, que tengamos siempre un flujo de aire y de agua. Al final, las bacterias que se van a ir desarrollando en toda la superficie de este coco, incluso en los micro y macroporos que existen en los trozos, necesitan oxígeno para vivir y necesitan el agua con la materia orgánica que llega de la fosa séptica para alimentarse, ¿vale? Entonces, al final, lo que ayuda a esta composición es eso, a que las bacterias siempre tengan alto componente de agua, lo que equivale a carga orgánica y alimento para ellas, y siempre tengan el aporte de oxígeno necesario para sobrevivir. Entonces, tampoco el objetivo es entrar mucho en detalle en todo el proceso, pero bueno, os podéis imaginar la gran cantidad de bacterias que hay en este pequeño volumen, lo que ayuda a que el sistema sea mucho más compacto y tengamos un alto rendimiento a la salida. Es un poco esto, aquí tampoco quiero entrar en detalle, esto hace parte de lo que os comentaba del marcado CE que tenemos, que es de obligado cumplimiento para cualquier instalación por debajo de 50 habitantes equivalentes en el territorio nacional. Y aquí lo que tenemos son los límites de este marcado, que son 25 de dBO. dBO es la forma de medir la carga orgánica en el agua residual, y 35 de MES, que es material en suspensión, o alguna vez se escribe también SST, que son sólidos en suspensión totales, ¿vale? Entonces estos son los dos límites generales que hay que cumplir para tener aprobación del marcado CE. Entonces, como veis, la primera línea es nuestros valores de descarga a la salida del marcado, pero nosotros fuimos un poquito más allá y nos gusta mostrar esto porque también analizamos de una forma, o mandamos a analizar de una forma independiente, no fuimos nosotros, más de 200 instalaciones que se hicieron en Francia, que tenían diferentes años de uso, desde 2 años hasta 5 años. Entonces vimos que hicimos una media, una diferencia de valores, y al final lo que vemos es que nuestros valores de descarga están todavía, incluso con 5 años de uso, están muy por debajo de los límites que marca la normativa. Y bueno, hasta aquí yo pues he podido contar diferentes aspectos de los productos. He intentado
pues eso, poner los valores de Premier Tech, de la tecnología y demás, pero para mí la garantía es la forma que nosotros los fabricantes tenemos de transmitir esta confianza en nuestros productos a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, eh, la tecnología EcoFlow tiene la garantía más completa del mercado. Damos 10 años de garantía a lo que es el medio filtrante, a lo que son los depósitos, que son depósitos de polietileno, son depósitos de plástico, los componentes internos, que en su gran mayoría también son de plástico, pero somos el único fabricante que garantizamos la calidad del efluente. Es decir, tiene aquí una pequeña estrella, no es, por así decirlo, no es gratis, en el sentido de que tenemos que comprobar que se ha hecho un mantenimiento de estos equipos, ¿vale? Entonces, si se hace el mantenimiento de acuerdo a nuestros requerimientos, a nuestro manual, o tanto por una empresa certificada por nosotros o por nuestro equipo propio, garantizamos que la calidad del efluente va a cumplir el Real Decreto 509, por lo tanto, va a cumplir los límites de vertido de cualquier confederación o cualquier organismo nacional durante 10 años, ¿vale? Y esto, ninguno de nosotros, de sistemas de depuración que nosotros fabricamos en Premier Tech lo tiene, no lo garantizamos. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas, lo que os comentaba antes, que tienen componentes electromecánicos que nosotros no podemos saber o no podemos saberlo porque si se desenchufa, si hay un apagón eléctrico, si se ha roto, no podemos garantizar que el vertido, que la agua haya sido depurada, ¿vale? Entonces, como esto es un filtro, esto es un sistema que funciona. El agua de la fosa tiene que pasar por el filtro y si pasa por el filtro, el sistema funciona, ¿vale? Es así de sencillo. Por eso garantizamos y estamos confiados de que el sistema funciona. Obviamente, hay que hacer un mantenimiento como en cualquier otro tipo de componente que tengamos en una casa, una caldera, nuestro coche o cualquier otro tipo de equipo. ¿Vale? Aquí Pablo, estaba viendo tenemos, sí, una pregunta de exacto. Elena que dice que pregunta si la capa del filtro se debe renovar cada año o el fin de su efectividad es el final de la vida útil del sistema. Exactamente, Elena. El filtro, ahora veremos lo que hay que hacer para el mantenimiento, pero no hay que tocar el filtro, no hay que renovar nada, no hay que quitar ninguna capa eh, durante toda su vida útil en estos 12-15 años, ¿vale? Al final de esos 12-15 años se renueva el filtro por completo, ¿vale? Entonces, pero vamos, durante esa vida útil de unos 15 años, lo que hacemos es un mantenimiento muy sencillo que vamos a ver ahora en un par de imágenes para que tengáis una idea más clara del mantenimiento. Pero eso está claro, no hay que renovarlo cada año, no hay que quitar la capa esa que se genera de biopelícula en la superficie. Otro punto importante también, ahora cada vez se habla más y más, que es la reutilización de las aguas residuales. Al final, pues un usuario está produciendo sus aguas residuales, las depura ¿no? de una forma in situ, en donde se producen, y muchas veces nos surge la pregunta, ¿puedo reutilizarlas? Y aquí hay eh, dos vías. Básicamente, lo que se llama autoconsumo, que es una vivienda unifamiliar y es exclusivamente aplicable a vivienda unifamiliar, no valdría un hotel, no valdría otro tipo de instalación, aunque sea un hotel pequeño de 4 habitaciones. Eh, Vivienda unifamiliar, sí que podemos reutilizar el agua residual tratada con un tratamiento secundario, que en este caso sería con un biofiltro EcoFlow, podríamos reutilizarlo para riego de plantas en un jardín privado. Pero cuando vamos a tener posible eh, o, o- no sé, como cuando vamos a tener posible contaminación, o no es posible contaminación, cuando vamos a tener variedad de usuarios, por así decirlo, vamos a tener que aplicar el Real Decreto 1085, que aquí en función de la aplicación vamos a tener que diseñar, que nosotros también lo podemos hacer, diseñar un sistema de desinfección para poder reutilizar esa agua residual, ¿vale? Sea cual sea de las formas, también los arquitectos que estéis involucrados en diseñar soluciones o diseñar proyectos con tipo de certificaciones LEED o BREEAM, que sepáis que esto de la reutilización también da puntos, ¿vale? Da puntos en este marco, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo cuántos puntos da exactamente por reutilización, porque depende un poco de la superficie que se vaya a regar y de un poco de la tipología del proyecto.
¿vale? Pero sobre todo la diferencia clara entre vivienda unifamiliar, que es posible reutilizar sin desinfección, o sea, a la salida del biofiltro, ya ese agua se podría usar. Nosotros en Primertech siempre recomendamos como mucho riego por goteo, evitar el riego por aspersión, porque el biofiltro no desinfecta, solo depura, entonces podemos tener todavía virus y bacterias que si regamos por aspersión, pues al final se pueden crear aerosoles y podríamos contaminar, ¿vale? Entonces, siempre es que se reutilice sin desinfección, recomendamos eh, que es bastante importante hacer el riego por goteo, ¿vale? Estaba aquí viendo otra pregunta de Liana. Este sistema con cáscara de coco no lo conocía. Implemento en uno de mis proyectos el leche flotante con carbón activado. El, el, El lecho flintante con carbón activado, no sé ahora mismo qué tecnología es la que lleva este tipo de filtro. El carbón activado, el problema que probablemente va a surgir es que se va a tener que renovar con mucha mayor frecuencia. ¿Vale? En agua residual estamos hablando. Si es, muchas veces se utiliza el carbón activado, pues a lo mejor para hacer la desinfección o el tratamiento terciario, cuando se quiere reutilizar este agua, es uno de los filtros que se utiliza, porque al final ya se ha realizado gran parte de esa depuración y lo único que hacer es desinfectar y sí que se podría utilizar carbón activado, pero en depuración no conozco a día de hoy una tecnología que use carbón activado. En Europa, por lo menos, no conozco, entonces no conozco un poco los inconvenientes, pero probablemente el principal sea de colmatado del carbón activado, porque al final el carbón activado tiene unos poros mucho más pequeños y el agua residual que llega de la fosa podría colmatar este sistema con mayor facilidad y probablemente se tenga que renovar el carbón activado con mucha mayor frecuencia. Ahora creo que he pasado un poco lo que es la descripción del equipo, me voy a centrar un poco más en estos puntos importantes de diseño e instalación, que yo creo que para vosotros es importante por lo menos oír por una vez y tener que se os vayan quedando estas pinceladas por la cabeza. Primero, punto muy importante es verificación del entorno. ¿Vale? Esto es un punto crucial para, sobre todo, el futuro buen desempeño de esta tecnología. Si tenemos taludes, si tenemos estacionamiento, es decir, vamos a tener equipos con alto peso cerca, ya sean vehículos, ya sean objetos, por ejemplo, no recomendamos tener más de 200-250 kilos a menos de 3 metros. Muchas veces ponen este tipo de decoración con piedras y demás. Bueno, pues si son ligeras no hay mucho problema, pero muchas veces nos encontramos con equipos o decoración muy pesada muy cerca del equipo o que está muy pegado a un talud o que está muy pegado a la pared de la construcción. Entonces, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la mejor localización del proyecto. Por ejemplo, si vamos a tener conductos de agua potable cerca, pues salvo que yo me haya equivocado y hay alguna especificación más local, norma general es 1,5 metros de distancia. Si hay depósitos con agua potable, pues son 10 metros. Por ejemplo, si hay un pozo, normalmente tiene que estar entre 35 y 50 metros de distancia mínima, sobre todo si hay una infiltración, después del biofiltro se va a infiltrar en el terreno. El otro día salía una conversación con un cliente nuestro que había diseñado solo un sistema de una fosa séptica con una infiltración, pero el organismo competente del proyecto no le permitía porque estaba a 20 metros o 15 o 20 metros del pozo. Entonces le obligaba a instalar un sistema mucho más avanzado para que el agua que se infiltre en el terreno, aparte de infiltrarla a mayor distancia del pozo, tenga mejor calidad y la contaminación pueda ser lo menos probable. Entonces, este punto de verificar el entorno es importante a la hora de hacer el diseño inicial. También tened en cuenta el tamaño de la instalación. No es lo mismo, aquí veis una imagen de un proyecto, esto es un hotel, entonces es un equipo muchísimo más grande, va a ocupar muchísimo más espacio, tenemos que tener esto en cuenta, que una vivienda unifamiliar, que el equipo es más pequeño, más compacto y lo podemos instalar más o menos en cualquier sitio. ¿Vale? Entonces esto es muy importante desde el inicio, por eso os comentaba, saber el tamaño del proyecto que vais a llevar a cabo para daros
o diseñaros, ayudaros a montar el equipo que mejor se ajusta a las necesidades y así poder adaptarlo y así poder adaptarlo para la mejor instalación. Metros cúbicos aproximados para una vivienda unifamiliar, 200 metros cuadrados. No entiendo, Elena, la pregunta. Si quieres abrir el Perdona. micrófono. Sí, Sí, perdona, Pablo. Me refiero nada. a cuánto ocupa el depósito para una vivienda unifamiliar aproximadamente. Pues eso lo tenemos, no me lo sé de memoria, tengo aquí el catálogo, eso lo tenemos en el catálogo, pero en superficie, no en metros cúbicos, pero una vivienda unifamiliar en superficie, pues son 7 metros cuadrados, 8 metros cuadrados de superficie. Y luego en la altura es 1,80 m más o menos, Vale, para 5 o 6 merci. habitantes. Pero en función del proyecto, lo mejor es eso. Oye, tengo una vivienda para, creo que van a ser 6, 7 habitantes, ¿qué modelo me recomendáis? Y ya con eso os damos los valores específicos. Vale, perfecto. Nada, gracias, Merci. Elena. Otro punto importante es la ventilación. Muchas veces es lo que también se olvida durante el proyecto, tanto la instalación, durante el diseño y la instalación, es estos equipos necesitan que tengan una ventilación para la extracción de gases. En una fosa séptica, en el biofiltro, se van a producir gases de descomposición de la materia orgánica. Entonces, si no tenemos una ventilación, si no ayudamos a que estos gases se vayan saliendo poco a poco, lo que vamos a tener es una alta acumulación de gases dentro. Entonces, muchas veces nos pasa que clientes nos llaman a los 2, 3 años que tienen olores, que cuando una persona está usando la ducha, se está duchando o están poniendo la máquina, la lavadora, entra mucho caudal de agua, entrarán, pues imaginamos, 10 litros en pocos segundos, entonces esos 10 litros de agua salen y salen por la tapa o salen o vuelven para atrás de la instalación. ¿Por qué? Porque no tenemos esta ventilación secundaria y los gases no van saliendo poco a poco, los gases se van acumulando. Entonces es un punto muy importante que pues en vivienda unifamiliar, salvo que sea una vivienda pasiva, que no tengamos ningún tipo de entrada o salida de aire, nosotros recomendamos, vamos a tener una entrada de aire para todo lo que es la parte, los sanitarios, que es lo que va a entrar en el equipo, y entre la fosa séptica y el biofiltro, lo que vamos es a sacar una tubería para llevarla a un punto alto. Siempre recomendamos que sea lo más alto posible. Recomendamos si podemos llevarlo al tejado, pues sería lo ideal, sino también, como vemos aquí en esta instalación, llevarlo a un punto de la instalación y que la salida de gases esté siempre por encima de 1 metro para que el viento, al final, el viento natural, se vaya extrayendo poco a poco estos gases. Entonces no tenemos acumulación y entonces no vamos a tener ningún problema de olores en la vivienda. Y ya por último, el acondicionamiento final, lo que es importante es tener acceso al equipo. Esto es crucial. Si no tenemos acceso al equipo, no vamos a poder hacer el mantenimiento y al final el equipo no va a funcionar correctamente. Entonces, como veis aquí en la imagen de la derecha, pues siempre tenemos que tener visibles las tapas. Tenemos la opción de añadir realces, es decir, muchas veces la instalación tiene que ir un poquito más profunda de lo estándar, entonces podemos añadir realces, en este caso hasta 45 centímetros de profundidad respecto a la tapa, lo podemos enterrar. Entonces, en este caso, pues tendríamos que también añadir estos realces para que la tapa quede siempre visible y el terreno quede completamente plano. Ahora vamos a ver una diapositiva de estas cosas que no deberíamos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer en un diseño y posterior instalación. Entonces, aquí vemos 4 situaciones que tenemos que tener en consideración. Primero, si vamos a tener paso de vehículos o cargas pesadas, muchas veces a lo mejor no son vehículos, pero es maquinaria de jardinería, es un hotel grande y tiene cortacésped grandes, voluminosas, pesadas, pues todo esto lo tenemos que tener en consideración para que todo el equipo de mantenimiento de la instalación lo tenga, evite el paso justo por encima del equipo y demás, ¿vale? Entonces, si vamos a tener paso de vehículos, en caso de que sean vehículos ligeros, tanto ligeros o pesados, vamos a tener que montar una losa autoportante para que esas cargas de la superficie no se repartan en el terreno.
Si vamos a tener una instalación muy profunda, lo que os comentaba, de añadir estos realces hasta lo máximo permitido, si vamos a tener que instalarlo por encima o por debajo de esta altura máxima permitida, vamos a tener que volver al caso de la losa autoportante, ¿vale? Para que el peso del terreno natural no caiga sobre el equipo. Otro punto importante, sobre todo en zonas donde podamos tener un nivel freático o agua freática bastante alta, es siempre un anclaje. Nosotros recomendamos, nuestras guías es 1/3 de la altura como máximo del nivel, puede estar sumergido del equipo puede estar sumergido en agua, pero siempre ponerlo con una losa de hormigón y unas eslingas o unas cintas de anclaje. Y luego, como veíamos en la última foto, es muy importante que el terreno quede completamente horizontal para evitar estas zonas de agua que pudiera quedar embalsadas o charcos, que este agua al final va a entrar probablemente o por la tapa entonces va a impedir, va a contaminar. Normalmente estas aguas vienen con aguas con tierra, con barro, y van a contaminar el biofiltro y vamos a tener que hacer un mantenimiento de emergencia en ese momento, ¿vale? Entonces, estos 4 puntos creo que son importantes de tener más o menos pendientes siempre a la hora de diseñar cualquier tipo de sistema de depuración. Luego aquí ya un poco más la parte del usuario. Siempre que se usa un sistema de depuración autónoma, hay productos que podemos usar de una forma moderada y otros que estarían prohibidos. Sobre todo prohibidos es todo lo que sea que tengan ácidos, que tengan un pH o muy básico o muy ácido, que sean corrosivos, que sean pues eso, que no sean biodegradables, por ejemplo, todo lo que a una fosa séptica, lo que sea papel higiénico, no hay ningún problema, pero todo lo que sean componentes que no sean biodegradables, toallitas, tampones y demás, pues no recomendamos su vertido por el sanitario, porque al final va a impedir un correcto funcionamiento del equipo. Y ya aquí como últimas pinceladas, mantenimiento, como os lo comentaba, es mantenimiento sencillo y rápido. La parte de la fosa, ya hemos visto un poco la primera parte, que es, tenemos que hacer tenemos dos momentos de mantenimiento, que es la limpieza del prefiltro, que recomendamos, os decía al inicio, para vivienda familiar, una vez por año sería suficiente, y el vaciado de fangos, que más o menos cada 2 o 3 años recomendamos su vaciado. Si el cliente realiza el mantenimiento, lo tiene contratado con nosotros, pues cada año no le recomendaríamos cuándo va a tener que realizar el vaciado de fangos. Nosotros no realizamos el vaciado de fangos, pero podemos siempre recomendar empresas de la zona para que hagan este vaciado. Tienen que hacer empresas gestoras de residuos especializadas. Y luego vamos a tener la parte del biofiltro. Aquí tenemos una serie de limpieza de los componentes internos. Como veis, aquí en el descargador basculante se crea esta biopelícula. En este caso es una biopelícula marrón, que al final son materia orgánica y bacterias que se van desarrollando en toda la superficie, tanto en el coco como en los componentes plásticos. Entonces, con una manguera es limpiar esta superficie de esta biopelícula que vamos a tener en los componentes plásticos. Esto todo se puede extraer fuera, al final es como si fuera un Lego, son piezas desmontables, entonces las quitamos el descargador y quitamos la placa y realizamos una escarificación en la superficie del coco. ¿Vale? Una escarificación significa, con un rastrillo normal de jardinería, romper esa biopelícula que se va generando en la superficie, porque esta biopelícula es impermeable, entonces el agua que va cayendo nuevas siempre se va a las zonas, normalmente va a acabar en las zonas laterales del equipo, donde tenemos al final menos volumen de bacterias y la depuración no va a ser realizada correctamente. ¿Vale? Entonces esto una vez al año recomendamos hacer esta escarificación, esta rotura de la biopelícula para que el rendimiento del equipo siempre sea el óptimo. Y por último, lo que os comentaba, la renovación del biofiltro, que es cada 12, 15 años. ¿Vale? Nuestra garantía son 10 años. Durante 10 años garantizamos que la calidad del vertido cumple la legislación vigente y local, pero cada 12, 15 tenemos que renovar este coco. Y una vez renovamos este coco, volvemos a dar una garantía de 10 años. O sea, el equipo vuelve a tener garantía de 10 años, sobre todo la parte
de calidad de vertido, ¿vale? O sea que este punto también es un punto importante para tener en cuenta. Al final es como cambiarle el motor al coche y volver a tener los años de garantía de inicio. Aquí un poco se acaba la parte de depuración. No sé si tenéis alguna duda o si no, siempre al final podemos hacer un resumen de toda la ponencia. Y ahora no, una pregunta que nos hacemos muchas veces, ya hemos hablado un poco de la reutilización de ese agua residual, ¿no? Pero si nos estamos beneficiando de todas las fuentes que tenemos disponibles o que puede llegar podemos tener una vivienda. Entonces, aquí hablamos un poco del agua que tratamos al agua que podemos reaprovechar y vamos a estar hablando, ahora entramos con el agua de lluvia. Vamos a pasar de recurso o de desecho, disculpen, a recurso, ¿vale? Desecho es la imagen de la izquierda, el agua la estamos perdiendo, el agua de lluvia gratis la estamos perdiendo, y en la imagen a la derecha el agua la estamos filtrando y metiéndola dentro de un depósito para reutilizarla, ¿vale? ¿Qué pasa a día de hoy? Que si no hacemos nada, ¿no? Si nos quedamos como estamos, pues cada día, y en Cataluña lo habéis sufrido hace 3 años, sufristeis un periodo de sequía bastante importante, teníamos restricciones de agua, hay alta presión sobre nuestros recursos hídricos y poco a poco el aumento del agua se va viendo en aumento, ¿vale? Aquí esto no solo ocurre en zonas que a lo mejor podemos tener menos lluvia, pero no sé si hace cosa de un mes, un poquito más, hace 5 o 6 semanas, la ciudad de Vigo, en el mes de octubre, mes de que ya deberíamos tener lluvias, la ciudad de Vigo decretó alerta de sequía y empezó a hacer cortes de agua y restricciones de uso de agua, ¿vale? O sea que muchas veces ya no es solo el periodo de verano, en Cataluña fue, si no recuerdo mal, fue durante el invierno, o sea, fue en febrero o marzo donde hubo un gran periodo de sequía. Entonces, ya no solo tenemos periodos de sequía en los momentos tradicionales, que podría ser el verano, o momentos donde tradicionalmente llueve menos, pero ahora ya nos encontramos incluso zonas tradicionales que siempre tenían o presumían, ¿no?, de que llovía mucho, se encuentran ya incluso en momentos de sequía extrema. Aquí volvemos a hablar un poco de sostenibilidad. Los que estéis dentro y estéis involucrados en este tipo de proyectos, aquí sí que la certificación LEED sí que da hasta 3 puntos si reutilizamos el agua de lluvia, y la BREEAM, en función del proyecto, si es un proyecto residencial, si es un proyecto comercial, si es diferente tipo, si es una rehabilitación y demás, da diferentes puntuaciones en función del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del agua de lluvia? ¿Vale? ¿Cuántos son los beneficios tanto para el usuario como para la comunidad en la que vivimos? Para el usuario, creo que esto es bastante lógico. Yo creo que ya todos lo tenemos bastante inculcado, que es preservar el agua potable. Al final, el agua de lluvia se considera agua no potable, y lo que vamos a usar ese agua no potable es usos donde no es obligatorio usar o aplicar agua potable, y vamos a dejar el agua potable para usos que sí que son esenciales, como alimentación y aseo personal. ¿Vale? Vamos a disponer de una fuente gratuita de agua que encima es idónea para el riego de plantas. ¿Vale? Las condiciones de pH y nutrientes que tiene el agua de lluvia son ideales para el uso para la aplicación en riego, y también vamos a disponer de una fuente de agua sin restricciones en periodo de escasez. ¿Vale? Aquí también el periodo de escasez es relativo entre el tiempo que estamos sin recibir lluvia y la aplicación de agua que nosotros queremos hacer en esa instalación. Y luego, por otro lado, que es lo que es menos obvio o menos comentado, es para la comunidad. Al final, si estamos usando menos agua potable, vamos a reducir la sobrecarga de las redes municipales que recogen estas aguas pluviales. Vamos a estar almacenando agua de lluvia en unos depósitos, y ese agua se va a retener en cierta medida y no va a llegar a las redes municipales. Vamos a reducir los costes de transporte de ese agua potable. Estamos usando menos agua potable, vamos a reducir esos costes. Y también, si la salida de seguridad o la salida de sobrellenado, la descarga de sobrellenado está
la ponemos a un sistema de infiltración o a un pozo ciego, al final lo que estamos es renovar ese agua, renovar los acuíferos y entonces lo que ayudamos es a rellenar estos acuíferos naturales. Ahora aquí quería lanzar otra pregunta, que es más o menos si alguno podría estimar cuál es el consumo anual de una vivienda unifamiliar con 4 habitantes, según el consumo medio que tenemos a día de hoy en general en España. Si estamos por encima de los 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, ¿cuál sería un poco alguna idea? Nadie se anima a averiguar. Bueno, pues lo que es dentro del edificio estaríamos hablando de unos 190.000 litros de agua anual para una vivienda con 4 habitantes. 120 por 4, bueno, veo que Jaime había dicho 120, la media nacional está en 130, pero bueno, es muy buena estimación del consumo de agua dentro de una vivienda. Y para el jardín, para regar 150 metros cuadrados de jardín, a ver si Jaime nos dice también su estimación, a ver cuál sería. Vale, aquí el consumo sería unos 165.000 litros, 165 metros cúbicos. El cálculo, para que tengáis en la cabeza, es 21 milímetros o 21 litros por metro cuadrado a la semana. ¿Vale? Es más o menos el cálculo que se hace para un riego de jardín normal. ¿Vale? Si estamos hablando en zonas o tipología de riego que necesita menos agua, pues obviamente sería menor. Si estamos hablando a lo mejor más de un huerto o zonas que necesita más cantidad de agua, pues esto se vería aumentado. Pero un riego de jardín de césped y de árboles y arbustos normales estaría en torno a los 21 litros por metro cuadrado por semana. Y aquí vemos, es un resumen bastante general de dónde podemos ahorrar agua, ¿no? Dónde permite a día de hoy la legislación aplicar el agua de lluvia. Entonces, vemos que tenemos una gran parte que es el uso de los sanitarios y las máquinas y las lavadoras, que es donde el agua principal, tenemos una necesidad bastante grande de agua, pero no necesitamos agua potable para su uso. Entonces, en los sanitarios estamos hablando entre un 20 y un 30% de nuestro consumo diario, es decir, de estos 130 litros, que es la media, 120, 130 es la media. Entonces, de esos un 20-30% solo necesitamos en los sanitarios y en las lavadoras más o menos un 10, un 15. Y luego limpieza general, pues estamos en 5 y 10. Y si ya nos vamos a riego, este valor cambia mucho. Podría ser incluso más de un 50%, podríamos ahorrar exclusivamente con agua de lluvia. Entonces, para que tengan un poco estos valores en la cabeza, en un uso residencial estaríamos ahorrando entre un 40 a un 50%. En un uso comercial podríamos llegar a un 70%. ¿Por qué podríamos llegar a reducir mucho más? Porque en un uso comercial estamos hablando, pues a lo mejor de un edificio de oficinas, pues no tenemos tantas duchas, no tenemos cocina y nuestras necesidades de agua potable disminuyen y al final lo que necesitamos es básicamente agua para los sanitarios y riego de superficies ajardinadas. Entonces, aquí es por eso que podemos aumentar muchísimo más el ahorro de agua potable. A día de hoy tenemos esta normativa, no es que sea una normativa en relación a un certificado o un marcado, como veíamos en depuración. Aquí lo que tenemos son unas directivas para dimensionar el volumen bueno, cuáles son los componentes mínimos que debería tener cualquier tipo de instalación y dimensionar ese volumen mínimo del depósito, que es lo que vamos a ver al final de la presentación y es lo que es al final más importante para poder optimizar la instalación lo máximo posible.
Y luego la normativa 1717, que como al final estamos trabajando con, vamos a tener la misma instalación, el mismo proyecto, agua potable y agua no potable, es muy importante esta normativa para evitar conexiones cruzadas, ¿vale? Que el agua potable y el agua no potable entren en contacto. También os recomiendo, no sé si algunos la conocéis, la guía técnica de Aqua España, donde también se resume, al final es muy similar a la normativa y se resumen estas etapas y estos pasos para calcular el dimensionamiento. Como os decía, nosotros podemos siempre ayudaros a hacer este dimensionamiento, nos dais unos datos, tenemos hojas de cálculo y nos dais unos datos para poder realizar este cálculo, da igual dónde sea el proyecto, da igual la localidad. Y bueno, con las necesidades de agua y la oferta que podamos tener, os recomendamos el volumen mínimo que tiene que tener ese depósito para poder maximizar su uso. En Premier Tech tenemos diferentes modelos, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero podemos hacer proyectos tanto para aplicación residencial como para aplicación comercial. Aplicación residencial, pues normalmente son equipos ya estándares que aparecen en una tarifa y tienen todos los mismos componentes, hasta 20 metros cúbicos. Todo esto tendría pues la misma bomba o el mismo sistema, los mismos filtros y demás, ¿vale? Serían equipos estándares para aplicaciones residenciales. Sin embargo, para la parte comercial, pues un edificio de oficinas, no sé, un centro deportivo, un edificio de viviendas que tenga superficies más grandes y que necesitemos volúmenes mayores de 20 metros cúbicos, ya vamos a necesitar aplicar un filtro específico, vamos a tener que montar una bomba específica, entonces todo eso se va a tener que hacer a medida y lo podríamos diseñar completamente nosotros para vuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, eso también es otra parte donde os podemos dar soporte y apoyo en vuestras instalaciones. ¿Qué tipología de depósitos tenemos? Pues tenemos modelos enterrados, que son estos dos depósitos que veis aquí en la parte izquierda. El negro, que es un modelo que nosotros llamamos NEO, que es un tanque exclusivamente diseñado para reutilizar agua de lluvia, entonces está muy optimizado. Tenemos un filtro bastante eficiente. Y el tanque gris, que es nuestro depósito estándar para todo, que es el depósito Millennium, que lo utilizamos pues, para hacer fosas sépticas, depósitos de agua. En este caso lo adaptamos para reutilizar este agua de lluvia. Y luego los equipos de superficie, que tenemos dos modelos. El modelo unifamiliar, que son estos depósitos así pequeñitos, entre 500 o entre 300 y 2000 litros, que integran un filtro. Al final esto es un poco más tipo IKEA, es el usuario que lo puede montar directamente, no necesitas tener ningún tipo de material técnico ni nada, ni conocimiento. Al final vamos a instalar este prefiltro en la tubería, en la bajante de aguas de lluvia del tejado, lo vamos a unir con una manguera que viene en el equipo también, al depósito, y bueno, vamos a tener aquí montado un pequeño equipo sin bombeo y demás, pero bueno, por lo menos para poder reutilizar esta pequeña cantidad de agua. Y si necesitamos volúmenes o equipos en superficie mayores, pues llegamos hasta los 26.000 litros en superficie, ¿vale? Normalmente estos equipos de aquí de la derecha pues se instalan mucho, sobre todo en industria. Al final no les importa tanto estéticamente tener un depósito en superficie, una vivienda unifamiliar, tener un depósito así grande en superficie, pues estéticamente muchas veces lo rechazan los clientes, prefieren siempre enterrado o estos pequeñitos que son pasan más desapercibidos, pero esto no sé si alguno está también haciendo proyectos pues más tipo industriales o de superficies mayores, pues a lo mejor un gimnasio o algo así, o un centro deportivo, pues bueno, en un lado del edificio puedes tener un depósito o varios en paralelo, si fuera necesario, y no, el aspecto estético no importa tanto. O no, a veces a los clientes no les importa tanto. Entonces, ¿cómo funcionan estas soluciones? Al final es muy sencillo. Básicamente, vamos a tener una zona de captación. Vamos a tener una zona de captación en el tejado, donde vamos a canalizar todas las aguas y enviarlas a un depósito. ¿Vale? Todos nuestros depósitos, ya sean en superficie como enterrados, tenemos un prefiltro autolimpiable a la entrada. O sea, un filtro autolimpiable a la entrada, que evitamos que los sólidos de más de 0,5 milímetros entren dentro del depósito.
Una vez el agua se almacena, vamos a enviar el agua donde se necesite, ¿vale? Ya sea pues para lavar un coche, para regar un huerto o incluso para volver a meterlo dentro del edificio, ¿vale? Entonces los equipos enterrados tienen un sistema de bombeo ya integrado dentro del equipo y los equipos en superficie se podría acoplar a la salida un sistema de bombeo también. Y luego tenemos una opción que es el sistema ATN, que consiste en, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero en llenar el depósito cuando el nivel de agua baja al mínimo, llenar el depósito para que la bomba siempre tenga agua disponible para su aplicación. Vale, ahora vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste esto. ¿Qué componentes? Aquí un poco, no quiero entrar en detalle de tanto en todos los componentes de todos nuestros modelos, pero ¿qué es imprescindible para cualquier tipo de instalación? Al final, un filtro. En nuestro caso, todos nuestros modelos son filtros autolimpiables, lo que ayuda a que el mantenimiento sea menos frecuente. Muchos tipos de filtro que existen en el mercado son filtros tipo de piscina, que es un cesto al final que vas almacenando los residuos allí y cada cierto tiempo tienes que ir a abrir la tapa y ver si lo tienes que limpiar o no. ¿Vale? Nuestros filtros son todos autolimpiables, entonces el agua es el que veíamos en el vídeo del inicio, el agua va entrando y cuando entra mucho agua va empujando esa suciedad para la salida, ¿vale? Entonces eso es un componente muy importante, sobre todo autolimpiable, para reducir el mantenimiento de los equipos. Luego vamos a tener una entrada tranquilizante que consiste, vamos a ver en la siguiente diapositiva más en detalle, pero consiste en reducir la velocidad o el impacto de la velocidad del agua que llega en el depósito, porque el agua hace un giro de 180 y los sólidos y polvo que va entrando con ese agua que van decantando en el fondo evitamos que se remuevan, ¿vale? Entonces evitamos que la bomba aspire agua con suciedad o evitamos o lo reducimos al máximo. Y luego otro punto muy importante que muchas veces vemos muchas instalaciones que a lo mejor los clientes se lo hacen un poco por su cuenta, que es un rebosadero. Es decir, cuando llegamos al volumen máximo del equipo, lo que tenemos que tener una salida para enviar ese agua o bien a la red de pluviales o saneamiento del municipio, si nos lo permiten, o enviarla a una infiltración en el terreno o a un pozo ciego, que muchas veces es la solución. Sistemas de filtrado, al final aquí explico los dos modelos que tenemos, pero bueno, es el mismo, al final es el mismo concepto. Los dos son sistemas autolimpiables. El del modelo Neo que os comentaba, que es el depósito negro, pues tenemos hasta una superficie de 200 metros cuadrados. En el Millennium podríamos a unos 150 metros cuadrados. Y los dos tienen el agua, en este caso, en el Neo entraría por esta entrada aquí de la izquierda, bajaría por la tubería de PVC y con esta pieza de abajo, que es lo que os comentaba, la entrada tranquilizante, el agua vuelve a subir. En el modelo Millennium, el agua entraría o bien por la entrada de la derecha o la entrada de la izquierda, bajaría por esta tubería y tendríamos también la pieza de entrada tranquilizante, ¿vale? La entrada tranquilizante también es importante porque genera turbulencias en el agua que entra. Entonces esas turbulencias hacen que inyecten aire u oxígeno dentro del depósito. Este oxígeno ayuda a reducir la posible contaminación de bacterias, ¿vale? Ayuda a que la calidad de agua sea un poquito mejor. Pues este es un modelo nuestro de bomba estándar que tiene arranque automático, tiene seguridad de arranque y parada. Si arranca y no hay agua, se para. Si cerramos el grifo, hay una subida de presión y se para automáticamente. Es muy silencioso porque está instalado dentro del depósito, entonces prácticamente no se oye. Sí, veo que Jordi tiene una pregunta. Sí, tiene un poquito más de rendimiento el filtro del Neo que el del Millennium. Pero bueno, al final la diferencia es muy baja, pero sí, el filtro como os decía, el filtro del Neo es un modelo mucho más, es hecho exclusivamente o específicamente diseñado desde el origen para reutilizar agua de lluvia, entonces siempre se optimizó un poquito más este rendimiento. Pero bueno, la diferencia es de un 90 del Millennium a un 95, no hay gran diferencia en el aporte al final del proyecto, pero bueno, sí que es verdad que hay que tenerlo en consideración.
Aquí también para el tema de diseño y de instalación es importante saber si vamos a usar el agua dentro del edificio, pues vamos nosotros con la bomba estándar que tenemos montada, pues máximo a 15 metros de distancia. Y si vamos a usar el agua fuera del edificio, pues para aplicación de riego o para tener otro punto, por ejemplo, otro punto de riego a distancia, pues más o menos unos 100 metros de distancia máxima, siempre y cuando sea completamente horizontal. Si vamos a tener un desnivel, pues esta distancia se vería reducida. Pero bueno, estos 15 metros para la casa, vivienda de dos alturas normalmente, y en el exterior tener en cuenta unos 100 metros de distancia. Aquí lo que os comentaba del sistema ATN, que está un poquito más esquemático y creo que es más fácil de entender. Dentro del equipo, en el número 5, vemos que tenemos una sonda. Esta sonda tiene unos electrodos de 5 centímetros de altura. Entonces, cuando el agua baja al mínimo de la sonda, envía una señal a un cuadro de control que tenemos montado en una caja técnica y va a abrir una electroválvula. Esta electroválvula está conectada al agua de red. Entonces va a comenzar a meter agua de red y el nivel va a subir, y cuando sube estos 5 centímetros de altura de la sonda, manda otra señal al cuadro y cierra la electroválvula, ¿vale? Entonces la bomba siempre va a tener esta cantidad mínima de agua para poder enviar agua donde se necesite. La recomendación las preguntas que nos suelen hacer los clientes es cuándo recomiendo instalar el sistema ATN y cuándo a lo mejor no tiene tanto sentido. Pues para mí, siempre que la fuente de agua sea el depósito, recomiendo bastante tener instalado el sistema ATN. Con esto tenemos dos situaciones. Una, si el agua va a ir dentro de la vivienda, pues, para los sanitarios o las lavadoras, ahí es obligatorio. Básicamente no vamos a estar esperando a que llueva para poder usar los sanitarios. Entonces, si vamos a usar el agua dentro de la vivienda, es prácticamente obligatorio tener el sistema ATN. Sí, hay veces, hay clientes que solo lo quieren usar para regar, pero solo van a tener el punto de riego directamente conectado al depósito. Entonces, si tu equipo de riego va a estar directamente conectado al depósito, también recomendaría tener instalado el sistema ATN. Si el cliente, pues con una manguera la engancha al depósito, o si no tiene otro grifo donde poder engancharla, pues a lo mejor no sería necesario. La diferencia de precio está en torno a los 1.000 euros, o sea que no es una gran diferencia de precio a tener en consideración, sobre todo cuando estamos hablando del proyecto en su totalidad. Otro accesorio que también puede resultar importante es si vamos a tener zona de paso de vehículos, el depósito Neo en exclusivo tiene un realce con una tapa de acero que, bueno, tendríamos aquí directamente para instalación con vehículos ligeros de este tonelaje por eje, ¿vale? Solo que lo sepáis y que lo tengáis en la cabeza. Aquí el mantenimiento es muy sencillo. La verdad que al final pues tenemos el filtro autolimpiable que, como os comentaba, nosotros recomendamos la limpieza 2 veces por año, normalmente durante el otoño, después del uso que se suele hacer mayoritariamente, que es durante el verano, y al final y al inicio de la primavera, antes de volver a usarlo con mayor frecuencia. El depósito recomendamos, pues a lo mejor cada 5 años, pues vaciarlo y limpiarlo. También esto va a variar en función de la localización del proyecto. Sobre todo, como al final el filtro que tenemos nosotros tiene un paso de 0,5 milímetros, pues podéis imaginar que lo que entra pues son partículas muy finas. Entonces, si vamos a estar expuestos en una zona con mucho polvo, mucho polen, pues probablemente el mantenimiento del depósito tenga que hacer con mayor frecuencia. Si es una zona que no vamos a tener este tipo de situación en nuestra zona de captación, pues probablemente el mantenimiento sea menor. Bombeo, pues como cualquier tipo de bomba, una vez al año por lo menos verificar que todo funciona correctamente. Y para mí el punto más importante es la captación. ¿Vale? La captación, cuanto más limpia esté la zona de captación, mejor rendimiento va a tener el equipo. Muchas veces se instalan unos componentes que son como unas rejillas en el canalón, antes de la bajante, para retener ya ahí una gran parte de sólidos. Entonces, todo eso ayuda a que el agua llegue más limpia al depósito. Por eso el filtro va a funcionar menos. Vamos a necesitar
vamos a tener que hacer el mantenimiento con menos frecuencia y toda la sociedad, la gran parte de la sociedad, va a quedar en el tejado, lo cual también implica que vamos a tener que hacer el mantenimiento de ese tejado con cierta frecuencia. Y ahora viene la parte que es un poco más, creo que la parte importante, que es qué volumen elegir, ¿no? Qué volumen mínimo elegir para la instalación de los equipos. Aplicando la normativa que os comentaba, necesitamos dos datos de cálculo. Por un lado, lo que es la oferta, cuánta agua disponible vamos a tener a lo largo del año, y lo que es la demanda, dónde la voy a usar, en qué sitios, en el exterior, en el interior, y para calcular este volumen mínimo. De esta forma, nosotros siempre aplicamos el volumen mínimo entre la oferta y la demanda, lo multiplicamos por un periodo de reserva, que esto es el tiempo mínimo entre dos eventos de lluvia. Nuestra recomendación siempre es como entre 4 y 6 semanas máximo, porque más de 6 semanas, 8 semanas, pues podemos, al final, como es un multiplicador, nos va a dar un depósito muy grande y lo que nos va a hacer es que el agua esté almacenada mucho tiempo, dando posible lugar a olores o proliferación de microorganismos. Luego lo multiplicamos también por un factor de dimensionamiento, que es el volumen muerto del depósito. En este caso, como tenemos dos modelos diferentes, o en función del modelo, en superficie o enterrado, pues va a tener un volumen muerto diferente. Y ahora, ¿por qué os comento lo de por qué usamos el menor? Hay muchas veces que vemos en el mercado soluciones que utilizan el mayor y demás. Al final, el menor te ayuda a tener una mejor calidad del agua. Al final tenemos más renovación del agua dentro del depósito y menor tiempo de retención, menor probabilidad de desarrollo de microorganismos. Y por otro lado, también economizar el proyecto. Muchas veces el factor limitante de este tipo de instalaciones es el precio. Si vamos a estar dimensionando equipos muy grandes, el precio obviamente de instalación, tanto de compra del equipo como de obra, se va a ver aumentado a lo mejor de una forma que no sería necesario en origen. Una pregunta que, y por eso la pongo aquí en la presentación, es bastante recurrente, que nos hacen nuestros clientes, es, estoy en una zona lluviosa, pero tengo un bajo uso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, pues, no sé, en Cantabria o en el País Vasco, donde tenemos alta cantidad de lluvia y vamos a tener un bajo uso. El cliente solo quiere usar, pues, para regar, por ejemplo. Si yo uso y aplico la fórmula, la oferta, es decir, tengo una gran capacidad, un gran volumen de agua durante todo el año, me va a dar un equipo con un gran volumen de almacenamiento y lo que os comentaba, ¿no? Alto tiempo de retención, malos olores, baja calidad del agua y una alta inversión inicial. Pero si nosotros aplicamos la demanda en ese cálculo, el volumen va a quedar más ajustado, vamos a tener menor retención de agua, el agua sobrante va a salir por el rebosadero, lo que va a ayudar a renovar este agua y la inversión inicial va a quedar más ajustada a las necesidades. Aquí, como siempre, lo que os comento es el volumen mínimo. Si nosotros decimos 5.000, pero el cliente al final, pues porque piensa que un 10.000 le va a venir mejor, no hay ningún problema. Pero sí, creo que es importante a la hora de hablar con los clientes tener estas cosas más o menos claras. Y ahora vamos a ver un par de, ya para terminar, un par de casos prácticos de proyectos instalados, uno residencial y otro comercial, para que veáis un poco cuál es la tipología de proyecto y cuál sería el volumen necesario. En un proyecto residencial, por ejemplo, aquí tenemos pues 90 metros cuadrados de tejados, una zona que tenemos una lluvia, una pluviometría anual de unos 700 milímetros y el cliente lo va a usar para los sanitarios, para regar 100 metros cuadrados de coche y quiere lavar el coche, 100 metros cuadrados de jardín, perdón, y quiere lavar el coche una vez por mes. Y van a estar viviendo de forma más o menos permanente 4 personas. Con esto nos da que nuestra oferta, es decir, estos 90 metros cuadrados y 700 milímetros de agua al año, nos van a dar en torno a unos 54.000 litros de agua de lluvia al año y la demanda, por este caso, nos va a pedir 95. Entonces, nunca vamos, por muy grande que sea el depósito, ¿no? Si ahora pensamos y yo aplico la demanda, por mucho que yo quiera llenar 95.000 litros de mi depósito de 95.000 litros de agua al año, nunca lo podría poder realizar, ¿vale? Por eso es importante hacer el cálculo siempre con el volumen mínimo. Y ahora una pregunta que lanzo a los asistentes es,
que intenten así averiguar una vivienda de 90 metros cuadrados con una aplicación tanto dentro como fuera, qué volumen mínimo recomendarían o piensan que podría ser para el depósito. Pues sería 2.000 litros, 5.000, 10.000, 15.000, a ver qué se os ocurre. ¿7.000? Dicen por aquí. Bueno, pues Elena dice 7.000, no va muy desencaminada, pero más o menos unos 4.800 litros sería el recomendado. Jordi dice 20.000, bastante un poco alejado de esta tipología de proyectos, pero bueno, 20.000 se podría instalar. El problema que tendríamos sería lo que os comentaba anterior, que podríamos tener este desarrollo de microorganismos. Quería decir 2.000. 2.000, entonces sí, 2.000 estaría un poquito más justo, perderíamos volumen, tendríamos alta renovación de este volumen, entonces perderíamos potencial en ese caso con 2.000 litros. Entonces, más o menos, el cálculo nos da unos 5.000 litros de volumen mínimo, lo que supondría un ahorro anual de un 47% del consumo de agua no potable y en este caso un 30% del consumo total de la vivienda. ¿Vale? O sea que solo con un depósito de 5.000 litros podríamos ahorrar un 30% del consumo del agua. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí una gran parte se nos va a ir en el riego, que como veis en el uso exterior ya son más de 50.000 litros de aplicación. Y ahora en un proyecto totalmente diferente, que es un proyecto comercial en el cual tenemos una superficie de tejado de 1.000 metros cuadrados, la misma aplicación de lluvia, 700 milímetros, y lo quieren usar para regar 1.000 metros cuadrados de superficie y quieren lavar 10 vehículos de la empresa al mes. Total, que tenemos una oferta de más de 500.000 de litros al año y una demanda en torno a 1.000.000 de litros al año. Y ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. A ver, aquí ya los valores, vamos a comenzar y voy a ayudar un poco por encima de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, a ver qué valor creéis que podría tener el volumen de este depósito. Aprovecho, Pablo, esta Sí. pregunta. Creo que te has quedado congelado. No sé si puedes quitar la cámara y volverla a poner. ¿Ah, Ahora, sí? a ver si... Pues Por lo menos a mí me sales congelado. No he querido interrumpirte porque tampoco es nada serio, pero pruébalo. No sé si has podido quitar la cámara, Pablo. Creo que se ha quedado congelado un momentito. Esperemos que vuelva. Y ahora le comentamos todos estos mensajes a Pablo. Hola, Jordi, ¿vols comentar alguna cosa? No, gracias. De momento. Aprovecho para recordar que la grabación de la jornada técnica la tendréis subida al YouTube del COAC la semana que viene. También a quien lo solicite podemos enviársela por correo
Perdona, Eduard, ya estoy aquí de vuelta. He tenido un problema técnico. He tenido que salir y volver a entrar. Vale, no te preocupes, Pablo. Pero estábamos ya acabando la presentación, entonces puedo reanudar. Sí. No sé si estabas diciendo algo porque me he unido en ese momento. No, estaba comentando que la jornada técnica la tendrán grabada la semana que viene, pero puedes continuar. Tenemos aquí algunos comentarios de Elena, Sara, Octavi, Vale, pues Pilar. a ver que me vuelvo a abrir. Están comentando que entre Lo 50.000 de y los volúmenes, 30.000. sí. Pues ahí Octavi sí que lo ha... No sé, espérate, voy a compartir, que no lo estoy compartiendo. Perfecto. Vale, ya está, ¿no? Vale, Sí, pues Octavi ha hecho buen cálculo, rápido, porque son unos 52.000, 53.000 litros de volumen y tendríamos un ahorro de 600.000 litros al año. En este caso, estaríamos aplicando un 55% del consumo del agua no potable en la instalación, lo que es bastante alto. Y ya para acabar un poco, también hablaros del tema de, sobre todo para vosotros, que tengáis una idea de una valoración económica de estos equipos, tanto de depuración, pues estaríamos hablando en función del equipo entre 800 y 1.000 euros por habitante, ¿vale? Por habitante equivalente, y en reutilización de agua estaríamos hablando de unos 450, 850 euros por metro cúbico eh, instalado, ¿vale? O sea que, bueno, al final no son equipos muy caros y son equipos, la verdad, que funcionan bastante bien y están bastante testados. Y bueno, aquí un poco creo que es un buen resumen para terminar de la ponencia de la jornada técnica. Eso al final tenemos, sí creo que los que estamos aquí reunidos hoy, seguro que muchos, esto es en nuestro día a día y al final tenemos que pensar un poco en el futuro, no solo en lo que estamos haciendo el día de hoy, pues eso, para intentar ayudar a que los que vengan por detrás se encuentren por lo menos en el en las mismas situaciones que lo tenemos nosotros a día de hoy. Y ya también para aquí solo comentaros que nosotros en Premier Tech somos una empresa, una multinacional canadiense. Aquí en la península activamente tenemos una fábrica en Portugal, muy cerquita, a 20 kilómetros de Lisboa. Tenemos la oficina de Ripollet, ¿vale? Aquí cerca de Barcelona, donde tenemos, sobre todo está nuestro equipo de servicio postventa y atención al cliente e ingeniería. Y ya estamos en Amposta, que es nuestro proyecto estrella de los próximos años, que ya tenemos centro logístico, o sea, ya podemos distribuir material desde Amposta y la fábrica comenzará a funcionar en el 2027. O sea, todavía tenemos, ahora vamos a estar un añito construyendo la fábrica y para inicio del 2027 deberíamos estar ya con la fábrica funcionando. Y para que tengáis un poco de idea, en Premier Tech somos más de 6.000 miembros de equipo y aquí en la península contando Portugal y España, estamos 95. Y bueno, ya para acabar, os comento, os dejo aquí mis contactos. Yo soy al final el gestor de producto de la empresa. Llevo más la parte técnica, este tipo de jornadas. Y también pongo el contacto de Jordi, que es nuestro delegado comercial en Presente en la Cataluña. exposición. Y que dejo su número de teléfono y su email. A cualquiera de los dos nos podéis escribir. Si es a mí, pues más la parte técnica y en función de donde sea el proyecto os remitiré al comercial, al delegado comercial de la zona, pero vamos, que sepáis que tenemos aquí equipo disponible para vosotros, para daros soporte en cualquier etapa de vuestro proyecto. Y ahora no sé si quieres, Eduardo, dejarlo para resolver, no sé si queda alguna duda, algún comentario. Sí, comentar només que si teniu qualsevol dubte que vulgueu fer-nos, la podeu realitzar directament a nosaltres, a btcoac@coac.net o
o a Pablo, si és més tècnica. També comentar-vos que aquesta era l'última jornada de l'any. Retomarem les jornades tècniques al febrer del 2026, un altre cop, com cada any, tots els dimarts de 12 a 2 en format online. I recordeu que si voleu estar al dia de totes les jornades, esdeveniments que realitzen al COAC, teniu el butlletí del col·legi, on cada setmana fem una difusió i un manat de totes les actualitzacions del mercat laboral. Com deia abans, també la jornada tècnica d'avui quedarà gravada i si voleu tornar a visualitzar-la o fer difusió d'aquesta jornada per interès més tècnic i de més, la tindreu disponible la setmana vinent. La fem arribar per correu a totes les persones inscrites i si teniu qualsevol dubte, qualsevol cosa, també la teniu al canal de YouTube del col·legi. Nada, Sí. Eduardo, muchas gracias por todo. Disculpen el fallo técnico. Se me ha quedado congelado el Teams y he tenido que volver a salir y entrar. Así que nada, un placer. Y ya sabéis, cualquier duda en estos dos asuntos o cualquier otro que puedan tener dentro de nuestra experiencia, pues estamos aquí para ayudar y para dar soporte. Estupendo. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengáis muy buen día. Nada, igualmente. Chao.